Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Quien les habla, Gustavo Contreras, los saluda, les desea la más rica bendición de lo alto y que juntos disfrutemos de un estudio, de un tiempo de estudio de la palabra de Dios. Como sabemos, estamos analizando el libro de Gálatas en base a las exposiciones que se han hecho de los oráculos mesiánicos del Antiguo Testamento, que anunciaban tanto la aparición del Cristo como aún de sus discípulos, en la forma en cómo Pablo y Bernabé tomaron el texto de Luz para las Naciones, dedicado al Cristo, y también se aplica a los maestros designados por el Cristo para que enseñen al pueblo. Y entre esos maestros, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos trae profundas verdades, amigos, que Jesús ya las había enseñado antes, acerca de este concepto de la justificación por la fe que seguiremos analizando. Vamos pues entonces a examinar, a repasar textos bíblicos que los hemos visto con mucha frecuencia, pero en el contexto de lo que esta serie significa, descubriendo al Mesías de las profecías, que este Cristo, este Mesías, trae luz a las naciones. El compañero de Jesús, el Espíritu Santo, arroja luz de parte del Maestro de Jesús a través de los apóstoles, de modo que ambos, Cristo y sus discípulos, arrojan luz sobre este tema de la salvación por la gracia, por la fe. Vamos pues a mirar los textos, Isaías capítulo 42, versículos 6, luego 49, versículo 6 también, para mirar después su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Todavía el versículo 7 también. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ahora 49:6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Bien, aquí el maestro nos está enseñando a través de esta profecía del Antiguo Testamento que él sería luz, pero también sus discípulos se constituirían en luz, como lo dice el apóstol Pablo y Bernabé allí en Hechos capítulo 13, versículos 46 y 47. Leamos esos textos. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, es necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, notemos, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Bien, el texto de Isaías 49:6 lo vemos cumplido aquí en la expresión del apóstol Pablo y Bernabé. Luz para las naciones. Este tema, amigos, de la salvación por la sola gracia, sin las obras, la justicia de Dios en base a la fe, era fundamental entender. Los judíos siempre se movieron hasta el día de hoy en el segundo aspecto de la salvación, que es la justicia en base a la ley. Por eso es que Pablo trae este tema. Él lo conocía muy bien. Recordemos que él era fariseo de fariseos, un hombre muy educado, enseñado a los pies de Gamaliel, así que él podía distinguir este problema que lo revela en la carta a los romanos, que la justicia que los judíos desarrollaron en base a la ley, ignorando la justicia de Dios, que es en base a la fe, a la provisión que Dios dio. Acordémonos que así fue como Abraham heredó la salvación, porque creyó en Dios. Amigos, esta es la gran diferencia. Creer en lo que Dios nos pide, nos ordena. Así hizo Abel. Cuando Dios ordenó las ofrendas, Abel creyó en la orden de Dios, como Dios lo pedía, y allí que él ofreció lo más gordo del ganado, no de la tierra. En cambio, Caín, su hermano, que humilde debió haber pedido ganado o intercambiado ganado con su hermano a cambio de su profesión, que era agricultor,
prefirió presentar los frutos de la tierra y Dios lo desechó. Y en lugar de humillarse para recibir corrección, ilustración de cómo era el plan, más bien se enojó sobremanera y mató a su hermano. Que esto nos ayude, amigos, a entender que el plan de salvación es como Dios lo diseñó. Y así como este problema de Caín hasta el día de hoy subsiste, hasta nuestros días, que el hombre cree que puede agradar a Dios a su manera. De hecho, acordémonos de Adán, que habiendo cometido pecado, creía que podía sobrellevar el drama de haber perdido su inocencia vistiéndose con hojas estrafalarias de higuera. Y eso revelaba que estaba en falta. Dios no había provisto esas hojas, sino ellos mismos se autocubrieron. Así, amigos, pasa hoy también. Cuando las personas desarrollan maneras de agradar a Dios, creen que agradan a Dios y olvidan la manera que Dios diseñó en la Biblia. Así como los vistió con túnicas de pieles para que estén vestidos sanos, aceptables a los ojos de Dios. Así también Dios pone su plan de salvación para que el hombre lo acepte y así pueda ser aprobado por Dios a través de los sacrificios que incluían sangre, para que el hombre aprendiera la tremenda lección de que solamente con sacrificio de sangre es como se podía agradar a Dios, no sacrificio que el hombre pueda producir. Esta es la idea que tiene Aleister Crowley, amigos, famoso satanista, cuando él publicó su libro Magic. Allí por el capítulo 10 habla de los sacrificios levíticos. Y él, extrayendo porciones del libro de Levítico, un satanista famosísimo, los Beatles, ellos en una de las carátulas de sus discos ponen un sinnúmero de personajes famosos y allí aparece la cara de Aleister Crowley también, mostrando que esta gente, estos músicos, ahí lo tenemos, allí recibieron la fama según la orientación que daba este señor. Y Crowley allí menciona que siguiendo a Levítico uno puede ofrecer sacrificios de sangre para agradar las fuerzas de arriba. No, amigos, no es los propios sacrificios, es el sacrificio de sangre de Dios. En otras palabras, la provisión de Dios. Ahí tenemos en la carátula del disco La banda del Sargento Pepper, allí aparecen la cantidad de personajes. Esto lo decimos, amigos, para ilustrar este tema. Si este señor, él dice que para obtener fuerzas de los dioses del cielo, de las fuerzas de arriba, es ofreciendo sangre. Esto es el punto que queremos señalar. Igual que Caín, ofrecer el propio sacrificio para agradar a Dios. Cuando en verdad se agrada a Dios aceptando el sacrificio de sangre que Dios ofrece, que es Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Esta es la gran diferencia. Bien, lo cierto es que el judaísmo nunca aceptó la justicia de Dios. Que haya que someterse a un plan en el que uno se rinda a un ser humano cuya muerte y cuya resurrección es el fundamento de la salvación de parte de Dios. Ese es el gran argumento, mis amigos, que la mente no lo puede sondear profundamente. Esto es que Dios se agradó tanto de la obra de Jesús, de su muerte y resurrección, que entonces se zanja todo problema, toda diferencia que Dios tenga para con la raza humana. Dios perdona ahora, le pide al hombre que acepte la provisión de Dios, pero el hombre no quiere. Él sigue con su plan, como Caín, de ofrecer sus obras, la justicia en base a la ley. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer para agradar a Dios? Ya dijimos, leímos el texto aquel de Isaías 64:6. Todo esfuerzo humano, toda buena obra humana, sin Dios, es trapo de inmundicia a la vista de Dios. Y este concepto, amigos, debe quedarnos tan profundamente claro que siempre vamos a tener gratitud a Dios por la ofrenda que Dios propone. Como dice acá, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como cae la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como lleva el viento. A ninguna parte. ¿Notamos? Bien, para ver este tema de la salvación por la gracia, amigos, es lo que estamos examinando ahora en la carta de Romanos y en la carta de Gálatas a continuación. Ya miramos textos fundamentales
esperamos que se vayan grabando, solamente los repito de memoria para fijar conceptos, tal vez no podamos tener tiempo de leerlos. Cuando Jesús promete que enviaría un compañero, el Espíritu de verdad, que Él los guiaría a toda verdad porque tomaría de Jesús, no anunciaría cosas nuevas ni hablaría por su cuenta. Al tomar de Jesús, de la enseñanza de Jesús, la transmite por medio de sus discípulos, quienes, de acuerdo a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, que la profecía nunca fue traída por producción o interpretación o creación humana. Es decir, que el hombre comenzó a escribir, no, sino que estos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Aquí tenemos los textos para recordarlos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Habla del autor de ese texto bíblico, el profeta. Porque nunca la profecía fue traída porque al hombre se le ocurrió por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Allí Dios imbuía la mente con su influencia, con visiones, con pensamientos, imágenes, sensaciones, voces, de modo que el profeta sentía que había algo más allá de sus fuerzas naturales y que lo disponía a escribir. La producción es producción traída por el Espíritu Santo, y es el caso de Pablo. Pablo escribe muchas cosas con su mente consagrada y cosas sorprendentes, pero extraídas de mensajes de Jesús, mayormente de la salvación por la gracia, porque Jesús mismo se encargó al señalar que Él era la piedra que desecharon los edificadores, pero viene a ser cabeza principal del ángulo. ¿Acaso ustedes no leyeron ese texto? Recuerdan que así lo lee Jesús en Mateo capítulo 21. Por lo tanto les digo que el reino de Dios es quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de Él. Contundente. Y amigos, allí, incluso a continuación, se nos dice que aquel que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Es piedra de tropiezo. Lo que pide Dios es caigan sobre la piedra, sean quebrados los corazones. Cuando uno tropieza, amigos, estamos caminando y creemos que andamos bien y caemos. Le pasó a Saulo de Tarso, yendo camino a Damasco, él tropezó, cayó en la piedra. ¿Cómo que tropezó? Se le apareció Cristo. La escena que se nos cuenta, el caballo todos vieron una luz fuerte que descendía del cielo y todos cayeron. Y temblando, Pablo oye voces. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Eso es ser quebrantado sobre Cristo. Recuerda, esto aparece en Mateo 21, 44. Pero al revés, si uno no hace esto, la piedra cae sobre el individuo y lo destruye. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien la piedra cayere, lo pulverizará, lo desmenuzará. No es lo mismo que ser quebrantado. Dios nos anima, amigos, que caigamos sobre Cristo para que este corazón de piedra quede partido y Dios pueda reconstruir el corazón, cambiar esta piedra que tenemos dentro y poner un corazón sensible, de carne, misericordioso, que aprecie y discierna el mensaje del Señor. Bien, todavía más, el Espíritu Santo, hablando por los santos hombres de Dios, ellos lo que tienen ahora a continuación es transmitir profundas verdades. Aún Pedro, cuando dice hay cosas difíciles de entender, que aún los indoctos e inconstantes tuercen. Es no torcer, tomar el texto como está, amigos. A veces uno la quiere mejorar, decimos. Y este caso de esas dos justicias, según Romanos 10, 5 y 6. La justicia en base a la ley, decía así, Moisés dice tal cosa, y en base a la fe dice tal otra. Ahí tenemos el texto para repasarlo, ¿sí? Bien, estas dos no se oponen, sino se complementan. No están opuestas. Así lo enseña Santiago en el capítulo 2, allí por el versículo 23, cuando se nos dice que se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Miren cómo sigue. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, por lo que hizo Abraham, que lo cuenta en versículos previos, y no solamente por la fe, como Pablo ya estaba enseñando.
Pablo también, él justifica la ley. Acordémonos Romanos 3:31. Si alguien entendió que Pablo desechaba la ley, no es así, sino darle el justo lugar. Luego por la fe invalidamos la ley. No, en ninguna manera, sino confirmamos la ley, pero en el lugar que le corresponde. Cuando él dice, ¿acaso la salvación viene por la ley? No, viene por la fe, pero vamos a convalidar, a validar la ley en el lugar que le corresponde. Y efectivamente, amigos, la justicia por la fe hace que Dios pueda cambiar mi corazón, me entrego, me quebranto ante esa revelación de Jesús, para que luego pueda caminar en los mandamientos, la justicia que es por la ley. Así lo enseña Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Miramos ahí el texto. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no quiere que haya alguna presencia de obras humanas cuando el individuo está desprovisto de la fe, de la gracia de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esa es la pretensión del Señor, rehacernos a todos, nacer de nuevo como Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Para qué? Para entonces iniciar el camino de las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, amigos, vamos entonces ahora a examinar más detalles de aquella experiencia, y esto va a ser ilustrativo, de la experiencia que vivió Pedro con su malogrado momento allí de comunión en la iglesia de Antioquía de Siria, visitando a su colega el apóstol Pablo. Pedro había conocido por primera vez esta experiencia de la justificación por la fe cuando fue a visitar a Cornelio y predicó. Amigos, Pedro quedó impactado, él mismo tuvo que aprender. Queremos dedicar tiempo a ello, amigos. Pero luego algo le pasó que él desanduvo el camino, volvió para atrás. Y allí es donde tiene que ser amonestado como ilustración. Fueron grandes hombres, santos hombres de Dios, pero hoy nos sirven como ilustración. Tenemos que aprender de la palabra de Dios. Vamos pues entonces a leer el texto específicamente de Gálatas capítulo 2, especialmente allí cuando se nos dice del versículo 7 en adelante, quienes eran considerados columnas. Miremos pues. Vamos a leer un poquito antes. Quiero invitar a leer allí cuando se nos habla de Jacobo, Cefas, Juan, allí unos cuantos versículos antes para ver el contexto, que eran considerados líderes, cabezas. Y sin embargo, amigos, en el caso de Cefas o Pedro, comete el grave error de hacer un movimiento equivocado con respecto al tema de la salvación por la pura fe, por la pura gracia. Miremos pues. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de lo que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, a los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo, ya aquí amigos, esta es la parte que queremos señalar, la autoridad, los máximos líderes de aquel tiempo. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron
a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y a partir de aquí comienza el problema que seguiremos desgranando. Ya miramos en la emisión anterior, pero vamos a abundar en detalles para que cada vez nos sea claro el concepto de la salvación por la gracia, ser justificados, perdonados por la sola fe, la justificación por la fe, tal como dice Romanos 5:1, y dije en la malograda experiencia de Pedro en esta circunstancia en Antioquía de Siria y las lecciones que podemos extraer. Antes de mirar, amigos, siguiente texto 2:11 de Gálatas, invito a que repasemos Romanos 5:1, la expresión, la justificación por la fe, y una definición que siempre traemos aquí ante ustedes. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la justificación, el perdón por la fe. De allí sobreviene paz delante de Dios gracias al Señor Jesucristo. ¿Qué es pues la justificación por la fe? Amigos, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Esa es una definición que podemos tener para recordar. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Esta definición simple la vamos a testear en los personajes bíblicos. Pedro en primer lugar. Es humillar, abatir en el polvo glorias humanas. Que el hombre pueda reconocer que le era necesario ser abatido. Por antonomasia es la expresión de Pablo o la experiencia de Pablo. Él fue abatido en el polvo yendo camino a Damasco. Cuando el texto nos cuenta que una luz le resplandeció. Eso lo cuenta en los 3 testimonios. Acordémonos que él cuenta 3 veces su testimonio personal en Hechos. Capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Y en los 3 casos cuenta cómo era su vida anterior, que yendo camino a Damasco le pasó la experiencia de que tuvo que ser abatido en el polvo. Y allí toda la gloria que el hombre se traía consigo, todo su historial. Allí quedó enterrado, hecho añicos, para hacer por el hombre lo que él no podía por sí mismo, ya que por la debilidad de la carne no puede cumplir los estándares de la ley. ¿No dice así el texto de Romanos 8:3? Efectivamente, en ese texto vemos que hay un estándar que es la ley, muy alta, pero la debilidad carnal no puede llenar ese estándar, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, viviendo Jesús carnalmente como nosotros. Pero miren más todavía el siguiente versículo. Para que la justicia que exige la ley se cumpliese en nosotros, quienes no andamos más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero alguien abrió camino, que es Jesús viviendo en carne. ¿Sí? Entonces, era necesario abatir la gloria que cada cual trae, hundirla y poder salvarlo al hombre, salvarlo a pesar de sí mismo. ¿No pasa así, amigos, cuando tenemos que rescatar a alguien que cae en el agua? Alguna vez me pasó, yo era jovencito, no nadaba, me metí en aguas profundas y me hundí. Y cuando mis parientes que estaban rodeándome veían que no podían hacer nada, alguien llamó a alguien fuerte y vino y se tiró y sentí, yo ya me estaba terminando mi vida y me sacó hacia arriba y pude respirar. Fue fácil allí, pero hay otros casos, amigos, en que el salvataje, el guardavidas que quiere salvar, necesita que se calme y este no puede y aprieta al otro, lo aprieta, lo hunde y no lo puede salvar. Hay que abatirlo, humillarlo, o sea, que
que se quede tranquilo. Ya aflójate, ya déjame, yo te voy a sacar, que no quiero pues pisar en pie, no puede. Amigos, en la salvación pasa algo similar. Queremos salvarnos y no dejamos que Dios nos diría, te voy a hundir entonces, para que te calmes, y ahora sí te levanto hacia arriba. Así pasó con Saulo. Por algo dice, dura cosa de dar patadas contra una punta. Dios se le revelaba, pero él se negaba, y cada persecución que él hacía era patear una punta, y con dolor para él. Él no era feliz, hasta que finalmente tuvo que ser humillado, ver al Señor, escuchar su voz. Y a partir de ahí comienza la gloria de Pablo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra una punta. Amigos, notamos esta definición simple que hemos dado de justificación por la fe. Es la obra de Dios que abata en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que no puede hacer por sí mismo, para poder sacarlo allí mientras se está hundiendo en el fondo del agua. Sacarlo, pero tiene que estar él calmo o sujetado para que Dios pueda obrar. Bien, vamos a ver, amigos, a continuación la experiencia de Pedro. Lo vamos a estudiar, pero leamos primeramente el error que él cometió. Lo que vamos a comentar de Hechos se basa como una ampliación de esta experiencia que leemos ahora en Gálatas capítulo 2, versículos 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos, eran los evangelistas, ministeriales, pastores de renombre, de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, él se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Si Cristo da libertad, ¿a qué se refiere Pablo, que escribe esta carta, con aquello de miedo? ¿Miedo a qué? ¿Miedo por qué? Si estaba predicando el mensaje puro, limpio, ante los gentiles, y ahora sentir que tiene miedo. Miedo porque lo cuestionen, porque lo censuren. Vamos a mirar a continuación un miedo que hay en Pedro, pero antes completemos esta lectura. Y en su simulación también participaban los otros judíos, es decir, los que vinieron de parte de Jacobo de Jerusalén, de tal manera que aún Bernabé, el colega de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y entonces ahora Pablo toma el micrófono, vamos a decir así. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, yo dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, yo ahí te apoyo, te apruebo. ¿Por qué, al revés, obligas a los gentiles a judaizar para que ellos se sientan más cómodos? Porque te ven a ti que te apartas y ellos suponen que están faltos. Hay algo que les falta, por lo cual el jefe, el líder, el gran apóstol Pedro, al separarse de ellos es porque están en pecado. Algo falta. Oh, será la circuncisión. Bueno, está bien, si hay que circuncidarse. Por algo el apóstol Pedro, discípulo del maestro, él está comportándose como lo hace. Se está separando porque hay algún pecado entre nosotros. Claro, falta la circuncisión. ¿Se dan cuenta, amigos? Un evangelio torcido por un problema humano. Miedo del qué dirán. Bien, vamos a mirar en Hechos capítulo 10, amigos. Voy a invitarles a que miremos esta experiencia también que vivió el apóstol Pedro y el miedo. Y ciertas palabras muy significativas que el Espíritu Santo dirigió para que él se moviera sin miedo. Le costó, y cuando llegó a destino, allí fue la sorpresa, y aparece como primera experiencia el predicar libremente, sin presiones judías, la salvación en Cristo, y se produjo algo maravilloso. Es el tema que hoy queremos mirar acá. Esto lo vamos a mirar en Hechos capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo
y oraba a Dios siempre. Recordemos, esto era un centurión pagano, romano. Era un líder, centurión es un jefe de 100 soldados, que vivía en Cesarea, que en aquel tiempo era la capital de la provincia romana de Siria. Allí era el centro, no Jerusalén. Jerusalén era una ciudad satélite. La capital era Cesarea, que estaba a 99 kilómetros hacia el norte de Jerusalén, allí allende al mar. Y entonces allí estaba la sede, vamos a decir, estaba el municipio, todas las partes importantes estaban en Cesarea. Y ahí vivía este centurión. Y él oraba a Dios. Había recibido luz, practicaba los modos judíos. A pesar de que era un invasor, Dios lo miraba como un hombre que merecía ser atendido y ser salvo también. Pero tenía un conocimiento imperfecto, falto. Él necesitaba conocer más para que su ofrenda, lo que hiciera, fuera agradable como incienso ante Dios. Acordémonos, amigos, que esto es parte también de los servicios judíos. Allí en el libro de Levítico, en el día de expiación, capítulo 16, se nos habla que el sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, debía llevar incienso en la mano y esparcirlo para que haya humo, allí un olor precioso del incienso. Bien, así es como cuando el hombre entra en presencia de Dios, no puede entrar con las manos vacías. Él tiene que entrar con incienso. ¿Cuál es ese incienso que ante la nariz de Dios genera tan precioso olor? ¿Qué suponen, amigos, que será ese incienso? Es Cristo. Jesús es el incienso en las narices de Dios que cuando entra produce tan rica fragancia. Cuando el creyente entra llevando incienso, llevando el nombre de Cristo, llevando el honor de Jesús, lo presenta ante el Padre como argumento para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones. Por eso Jesús nos enseñó que oráramos en el nombre de Jesús. Miren, quiero invitarles a que miremos ese texto de Levítico 16 que nos habla del sumo sacerdote que cuando entraba al lugar santísimo para oficiar, él oficiaba todos los días del año, 364 días en el lugar santo. No entraba al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, la Shejinah, que era ese hueco, o presencia o morada de Dios, que allí aparece cuando los dos ángeles labrados a martillo miran hacia abajo, que era donde estaba la ley depositada, en un cofre, encima la tapa, y sobre la tapa, labrado a martillo, dos ángeles preciosos, primorosos, todo de oro. Y entonces allí, por ese hueco, Dios se comunicaba y hablaba. Ahí tenemos, mis amigos, para que tengamos una idea de cómo era el servicio en aquel tiempo, ¿no? Y en el capítulo 16, leemos versículos 11 y 12, este asunto de los sacrificios que había que hacer y el tema del incienso. ¿Sí? Leemos acá. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en la expiación el becerro que es suyo, habiendo hecho el servicio para que él esté limpio delante de Dios. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo, adentro, donde está el lugar santísimo. Así, amigos, es la experiencia que está teniendo Cornelio. Hechos capítulo 10. Él está orando, elevando ofrendas. Dios lo mira, le agrada, pero le falta el incienso, que es Cristo. Hacía falta que alguien lo instruyera. Miremos pues, sigamos leyendo Hechos capítulo 10. Aquí vemos a Cornelio que hace sus oraciones. Miremos al comienzo, capítulo 10, versículos 2, habíamos quedado por ahí, estamos leyendo la historia de Cornelio, que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él vio una visión, un ángel se le apareció. Él mirándolo fijamente y atemorizado dice, ¿qué es, Señor? Él dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios te está prestando atención. Qué honor, ¿eh? Un soldado romano invasor de los paganos, pero
que se agradaba de los servicios judíos y estaba orando como había aprendido y hacía sacrificios y ofrendas a Dios. Y Dios lo miraba, veía el corazón de ese hombre. Le faltaba el perfume, vamos a decir así. Bien, seguimos leyendo esta lectura. Envía pues ahora hombres a Jope, una ciudad cercana, también allende al mar. Entre Jerusalén y Cesarea pues estaba Jope. Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. 3 personas romanas que se dirigen allí hasta Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, ahora tiene Pedro la experiencia. Subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, o sea, mediodía, hora judía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, allí en la azotea, arriba en el techo. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo, todos animales limpios, no limpios, todo allí para que él contemplara, pero algo pasó. Le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Tú tienes hambre hasta que te preparen comida. Tu hambre está muy, muy grave. Toma el cuchillo. Había un cuchillo allí en la visión. Mata y come. Entonces Pedro dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. No, ¿cómo voy a hacer esto? Queda confundido. Como que Dios da una nueva orden, diferente de Levítico 11, donde ahí se nos enseña qué cosas son limpias ante Dios para comer, no solamente de animales de carne. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Yo lo limpié. Tú no lo llames así, común o inmundo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro quedó muy perplejo, muy confundido. Había ahora una nueva dieta para comer. ¿Qué es eso? ¿Dónde quedó Levítico 11? Bien, miremos. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Preguntaron en el vecindario, en fin, dónde vive un tal Simón, y el curtidor también fue otro detalle que se les dio a Cornelio. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por apodo Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ahora el Espíritu Santo habla: y aquí 3 hombres te buscan, Pedro. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los estoy enviando. Tú no te compliques las cosas. Además de la visión, amigos, comer cosas inmundas, ahora meterse con gente inmunda, como así consideraban los judíos a los paganos. Era no asociarse con esa gente para no contaminarse uno. Pedro estaba muy confundido. Bien, miremos más. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por el centurión Cornelio, les dice: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Así que era muy apreciado Cornelio. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras, lo que tengas que decir. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, era parte de la gentileza, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope por la duda para protegerlo. Y a la vez Pedro también para protegerse, para que luego no den mal testimonio de que se mezcló con los paganos y se contaminó. Entonces se lleva amigos con él. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró. Noten, amigos,
que Cornelio estaba sumamente agradecido. Se había cumplido la orden de parte del santo ángel de Dios de enviar a un hombre santo como era Pedro. Y Cornelio, ¿qué más podía hacer con la ignorancia que él se traía consigo? De adorarlo. Pero miren, amigos, la reacción de Pedro. Pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué haces? Amigos, qué lección. Y quisiera también agregar este detalle. Hoy mucha gente se arrodilla ante hombres y ante un hombre en particular. Alguien que dice ser, por sucesión apostólica, un descendiente de Pedro, al que llamamos Santo Padre. Y la gente se postra, aún lo adora, besa su anillo. Eso es una abominación delante de Dios, porque Dios no acepta que adoremos seres humanos. El ángel mismo que le daba visiones a Juan en Apocalipsis, él no aceptó en 2 ocasiones cuando Juan, el discípulo amado de Jesús, cometió el grave error de arrodillarse para adorarlo. Y el ángel le dice: no lo hagas. Allí en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Podemos mirar esa experiencia. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y el ángel dice: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, a mí no, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y la segunda vez, en el capítulo 22, versículos 8 y 9, también aparece ese nuevo error: arrodillarse ante una criatura superior a Juan. Era un ángel, pero ni aún siendo criatura, el ángel dice: somos consiervos, o sea, compañeros de servicio. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dice: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, a mí no. Nos damos cuenta, amigos, que Pedro tenía razón de decirle a Cornelio: no lo hagas, yo soy hombre como tú. Pero, amigos, esas palabras de Pedro que acabamos de leer en Hechos 10, qué bueno sería que hoy mucha gente las supiera, y especialmente este hombre referente, máxima autoridad de la Iglesia Católica, pusiera en práctica este consejo, de decirle a la gente: no se arrodillen, soy ser humano como ustedes. Aquí tenemos ejemplos, amigos. Dios no le agrada que nos arrodillemos ante nadie, que nos inclinemos, que nos postremos. Lo podemos amar como amamos a nuestro papá y mamá, pero jamás allí postrarnos, porque es un simple ser humano. Bien, decimos esto porque estos pontífices reclaman ser sucesores de Pedro. Pedro no lo aceptó. ¿Sí? Bien, vamos a continuar con Cornelio todavía. Allí Pedro pues lo levanta y miremos el diálogo. Versículo 27 ahora. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios. Notemos que ahí es cuando ya Pedro comienza a entender el propósito de la visión de comer animales inmundos, de ese lienzo que bajaba del cielo. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Amigos, ahí quedó claramente explicada la razón de la visión. No era que Dios ahora proveía un nuevo régimen: coman animales inmundos, coman cerdos. No, Dios había pedido que no comieran cerdo en Levítico 11, y el judío trataba de cerdo a una persona gentil. Pedro dijo: yo no voy a comer nada inmundo, nunca entró en mi boca nada inmundo. Lo que yo limpié no lo llames inmundo. ¿Qué limpió el cerdo? No, limpió la gente gentil. Recordemos que esa fue la expresión de Pedro y la respuesta de Dios en el siguiente versículo. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La pregunta es: ¿limpió nuevamente? ¿Limpió el cerdo, animal que Dios había prohibido, y ahora es posible comerlo? Esa es la interpretación que traen muchos, amigos, olvidando que
Pedro mismo trae su interpretación. Pero a mí me ha mostrado Dios, acabamos de leer en el versículo 27, Hechos 10, 27. Me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Así que él interpretó correctamente la visión. ¿Sí? En la última parte, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Así que ya Pedro se sentía un poco más cómodo, ya iba entendiendo la razón de la visión, pero todavía no entendía para qué lo llamaron. Bien, miremos a continuación. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de otro Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que tú tienes que hablar. A ver, Pedro, ¿qué va a contar Pedro? A ver, miremos, amigos. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oírlo, todo lo que Dios te ha mandado que nos digas. Qué privilegio, amigos. Entonces Pedro, abriendo la boca, pensando qué es lo que tiene que decir, dio un resumen tan acertado, tan bonito, amigos, del plan de salvación. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora me estoy dando cuenta. Vemos ahí, Pedro, ya ese evangelio de los gentiles, del cual luego Pablo será el principal propulsor. Es el ministro por excelencia dedicado a los gentiles. Pero Pedro lo inició. Ahora entiende que no hay acepción de personas. Él es el primero que abre la puerta de predicarle a los gentiles. A ver, miremos. De hecho, amigos, ya había pasado con Felipe. Eso nos va a contar Hechos capítulo 8, antes de Pedro. Pero una historia poco conocida, en pleno desierto, 2 individuos, Felipe y el etíope eunuco, a quien evangelizó y bautizó. Así que se abrían las puertas para predicar a los gentiles. Pero Pedro, gran líder, que él vivió esta experiencia, pero incluso con ribetes nuevos, como es el desenlace de esta historia. Miremos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, sea judío o gentil. Son palabras típicas de Pablo ahora en Romanos, pero ahora Pedro se está anticipando. Dios envió mensaje a los hijos de Israel y allí comienza a describir el plan de salvación, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, cumpliendo su obra de Mesías, haciendo liberación de los demonios, dándoles libertades, sanando sus cuerpos. Recuerden que Isaías 61 habla de ello. Pero seguimos todavía con el texto de Hechos 10. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día. Estos son detalles que ya Cornelio no sabía. Pudo haber sabido que que se mató a un sublevador llamado Jesús de Nazaret, un hombre que levantaba gente, él pues predicaba y mucha gente lo seguía. Y pudieron haber interpretado que era un agitador político, supuestamente que se levantaría para eliminar a los romanos. Vaya uno a saber las creencias. De hecho, Pilato lo crucificó y puso una leyenda, aquí está el rey de los judíos. Y los sacerdotes se ofendían. Él dice eso, nosotros no lo reconocemos como tal. Y Pilato dijo, lo que yo puse así que quede. Y así quedó entonces esa inscripción, Jesús, Rey de los Judíos. Amigos, este es un punto de inflexión muy importante en la historia
de la humanidad. Allí aparecía un hombre acusado por sus compatriotas. No lo queremos, no lo queremos. E incluso Pilato, cuando pidió que eligieran entre un verdadero criminal, Barrabás, y este otro acusado, creyó que podía solucionarse. No, no. Queremos a este otro criminal, a este lo queremos. A él no. ¿Por qué tanto odio? Amigos, es algo increíble, pero la piedra de tropiezo se había manifestado. Rompía los corazones del orgullo, de la soberbia, del amor al poder, de pasiones personales, el amor al dinero en el caso de los jefes de los cambistas. Cuánto pecado que había alrededor. Y allí la pureza caminando, la humildad, el amor, el servicio a los pobres, estaba delante de ellos. Dios hecho carne. Amigos, cuando uno medita en estas cosas, que Dios nos dé luz para dedicar tiempo a reflexionar en los contrastes, en lo que Jesús Nazareno era, lo que su vida había llevado, lo que revela el Evangelio, y por otro lado la negrura de la gente que lo rodeó, tanto judíos como romanos. Y todo esto pasó en ese tiempo de la pasión, y años después estamos mirando a Pedro predicando de ello, y Cornelio, soldado romano, que pudo haberse enterado de la historia desde el ángulo de los romanos, desde la postura de Pilato, que habrá dado algún informe, pero ahora está Cornelio enterándose de que este hombre enviado por Dios está diciendo, Dios lo resucitó. ¿Qué significa eso? A ver, miremos el mensaje y qué representa para Cornelio el hecho de que ese hombre muerto por Pilato, procurador romano, procurador desde Cesarea, él vivía allá, pero estaba de paso en Jerusalén. Miremos pues entonces cómo avanza esta historia. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Imagínense el asombro de Cornelio y de toda su parentela romana, amigos, todo lo que se pudo traer. ¿Qué pasó? A ver, miremos el desenlace de esta historia. De este dan testimonio todos los profetas del Antiguo Testamento, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, invocando el nombre de Jesús el Nazareno. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo como ellos lo habían recibido en Pentecostés años atrás. Solamente judíos lo habían recibido, ahora solamente gentiles lo estaban recibiendo. ¿Qué es esto? Y no pasaron por la circuncisión. Tienen que ser judíos primero para que reciban la bendición de Dios. ¿No? ¿Quién dijo? Estaban confundidos, asombrados. Ni siquiera esta gente allí, recuerden, Pedro fue el gran predicador en Pentecostés. Él les dijo, arrepiéntanse ustedes. ¿Y qué hacemos? Y entonces se los bautizó. Miren más todavía en esta historia. El Espíritu Santo se manifestó. Porque estaban atónitos todos los romanos escuchando esta historia, tan dramática, tan preciosa como le habrá contado Pedro, tan vívida como tiene que ser una historia contada por los predicadores, la historia de Jesús. Miremos. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Estos romanos hablando en otras lenguas, lenguas arameas que no conocían. Y entonces todo el mundo asombrado. Los judíos ahora eran los que estaban abriendo la boca, asombrados. Los fieles judíos cristianos. Bien, ¿cómo sigue? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces rogaron que se quedase por algunos días. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús.
Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hasta aquí, amigos, va a ser la primera parte. En la siguiente emisión vamos a ver la reacción de los compañeros de Pedro en Jope. Pedro ahora regresa y algo pasó allí. Y allí se ve, se tiene que reestudiar todo esto. Cómo se abrió la salvación para los gentiles y no pasan por la circuncisión. No tienen que ser judíos primero, practicar las buenas costumbres que tenemos nosotros. ¿Cómo es esto? Dios pasó por alto el judaísmo. Bien, preguntas que ellos mismos se tienen que hacer. Se estaba abriendo un camino nuevo, una enseñanza nueva. Y Pablo será el artífice, amigos, el que va a enseñar cabalmente. Todo esto muestra que es Jesús quien abre camino. Es la piedra de tropiezo para el judaísmo, aún para los gentiles. Gentiles que quedan divididos entre quienes lo rechazan. Esto nos lo va a decir Pablo en Corintios. Gentiles que consideran locura. No pierdan tiempo con esta gente. Y otros como Cornelio aceptan y reciben la bendición de Dios. Amigos, ¿cuál será nuestra reacción? ¿Seremos conmovidos también? Ese es el plan del Señor. Jesús es el gran incienso de Dios. Es el gran argumento de Dios. ¿Para qué? Para otorgarnos la justificación, el perdón por fe. ¿Nos acordamos de la definición de justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Dios desea abatir nuestro orgullo, nuestra soberbia, tirarla, bajarnos del caballo, porque no podemos, dada nuestra naturaleza de piedra, pecadores como somos. Pero si nos quebrantamos delante del Señor, Él puede hacer por nosotros lo que no podemos por nosotros mismos. Y entonces sí, participar del gozo de Dios y heredar la salvación. Amigos, gracias por acompañarnos. Deseamos que tengan bendición de Dios y nos miraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces.